Este miércoles se ha presentado el programa de actividades de la 9ª edición de Mérida Lúdica, una recreación que nos devuelve a los tiempos de gloria de la colonia romana. Esta iniciativa, que nació en el seno del consorcio y al que rápidamente se sumaron las asociaciones recreacionistas locales y el Museo Nacional de Arte Romano, y que más tarde contó con el apoyo del Ayuntamiento, supone una explosión de rigurosidad de lo que fue la gran exposición de la vida en Emérita Augusta. Esta fiesta se celebrará del 4 al 10 de junio y por primera vez participarán los alumnos de varios centros educativos de Mérida. Esta es una de las principales novedades que la actividad presenta este año. Una decisión acertada, ya que son ellos, los más jóvenes, los que han de vivirla para convertirla después en una magnífica, esperemos, tradición. Se da el pistoletazo de salida a esta edición, de la que esperamos pronto sea tramitado su expediente de interés turístico regional. Desde esta tribuna animamos a las administraciones a que, una vez celebrada la 10ª edición, se solicite, por tanto, este expediente. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota, edición número 780, es miércoles, y como siempre compartimos con nuestros picoteros esta jornada en la que vamos a intentar poner sobre la mesa los asuntos de interés para analizarlos, para debatirlos con Juan Viera. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal San Isidro? Muy bien, relajado, descansando y bueno, y con algunos problemillas físicos, pero en fin, eso es superable en días de fiesta. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, disfrutando y sufriendo en esa ambivalencia. Hoy tienes el corazón partido, tienes medio corazón aquí en la Picota y medio corazón en Lyon. Sí, es verdad. Hoy el Atleti como premio de consolación, es una pena porque, claro, mucho fufú, pero es la Champions, es la Europa League, no es la Champions. Por mucho que el Cerezo quiera, yo como colchonero viejo soy crítico y me duele que el Atleti no sea de su masa social, que sea de, entre comillas deportivas, de unos mangantes, porque el mangante número uno que le dio valor contable a unos africanos de 10.000 billones a cada uno y se hizo de la sociedad. Y la masa social nos hemos quedado ahí muy callados. Otros no, otros hemos protestado, incluso en medios públicos. Pero bueno, ojalá se gane el Lyon. Ojalá. Así sea. Domingo Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches. Paz y bien, muy buenas, muy buenas. Bienvenido. Vamos a comenzar hablando. En principio, como siempre, abrimos los miércoles con esta sección de A quien corresponda. Brevemente, ¿hacia dónde van dirigidos tus comentarios? Si Antonio también quiere aportar algo. Sí, ya hemos establecido, le hemos dado rango de naturaleza. Esto es una costumbre que es más que una ley. Bueno, yo siempre incido, no solamente ya para lo negativo, sino dentro de la crítica, también el agradecimiento. Tema de perros. Yo sigo incidiendo que tiene que haber empatía, tenemos que aplicar el sentido común y hay que ir con los perros con correa y con bozal. Y lo mismo que digo, que desgraciadamente hay muchos dueños de perros que no cumplen ese sentido común, esa norma básica de educación, pues hay otros, y da gusto verlo, por la zona del colesterol, de la ruta del colesterol de toda la zona de la isla, como también hay dueños de perros que llevan a sus perros con correa, incluso con bozal, y saben simplemente pues lo que pueda significar que a alguien le puedan molestar los perros. Ellos pasean con sus perros y con sus correas. Pero desgraciadamente hay un grupo, desgraciadamente muy importante, mayoritario diría yo, que van con los perros sueltos. Y eso no es de recibo y el ayuntamiento debe incidir. Mérida sigue a oscuras, director. Mérida sigue a oscuras. Antonio Rodríguez Osuna, Mérida sigue a oscuras. Y tienes que ponerle o intentar ponerle remedio a esa situación. Si quieres puedes decir que es una situación heredada. Yo no te lo voy a negar, alcalde Antonio Rodríguez Osuna. Pero que el hecho de que una situación que tú digas que sea heredada no pueda tener solución, hay que buscársela. Como parece que se le está buscando a la situación solución desde el punto de vista del equipo de gobierno actual a Vestalia. Lo que nos gusta o lo que objetivamente no es de recibo, que Mérida esté a oscuras, eso hay que solucionarlo. Esto va al consorcio y también al ayuntamiento y no sé si algún ministerio. Estamos ya en las puertas del Festival del Teatro Clásico. Mérida literalmente, y hay que agradecer
hay que agradecer la invasión que voy a decir, Mérida literalmente va a ser invadida, en el buen sentido de la expresión, de turistas. Y el corazón de todo ese turismo pasa por lo que es teatro romano, anfiteatro, la casa, el Museo Nacional de Arte Romano, en fin, todo eso. No está de recibo, no está presentable. Yo invito, y además es una buena ruta para hacerla andando, que le dé la gente una vueltecita al Teatro Romano por fuera. Y se va a encontrar con la calle de don José María Álvarez Sáenz de Buruaga, los adoquines levantados, ya lo he dicho en más de una ocasión. Eso sigue levantado, son remedios del puchero de la abuela, ningún tipo de remedio le están dando. Segundo, por la zona de atrás da y colinda con el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Eso es un matorral, una vergüenza. Eso no, y simplemente con pasar por allí estos operarios con esas maquinitas, en una mañana lo han arreglado. Desbrozar la zona, efectivamente. Eso será del ayuntamiento, de la consejería o del ministerio, me da igual. Pero eso la alcaldía y el consorcio tienen que hacer las gestiones necesarias para que eso no esté así. No digamos cómo está ahora mismo, donde se encuentra las 7 Sillas, la entrada al Teatro Romano, y que está actualmente en obras, y llevan obras bastante tiempo. No quiero entrar en el tema del establecimiento hotelero que ha estado abierto ahí y ahora está cerrado de nuevo. Y después, hay algo que hay que pensar en la gente, y que los servidores públicos, así deben llamarse y así deben serlo quien está en la cosa pública, los servidores públicos, los que están en las instituciones, deben velar por el bien común y por el interés general. Y da la casualidad que nosotros no somos perros, las personas somos personas, y no podemos hacer las necesidades mayores y menores en plena calle, o tener que pedir por favor, o tener que pedir una botella de agua en un bar, o tomar una Coca-Cola o una caña para que poder ir al servicio. Y creo que es hora de que en la zona, y ahora que se están de obras, y si no que se haga un proyecto en ese sentido, de poner unos servicios públicos adecuados en esa zona. En la plaza Margarita Sirui. Ahí o en aledaño, pero unos servicios públicos. Si queremos incluso, como pasa en el resto de Europa, vamos a Portugal, abonando una cantidad por entrar o la voluntad para que esté eso limpio siempre. Eso estamos hartos de verlo en Europa, en todos lados. Aquí, ¿qué pasa? ¿Que somos europeos para una cosa y africanos para otra? ¿O hemos de tener dinero para entrar en un bar o un restaurante? Porque también hay que reconocer y hay que admitir el turismo de bocadillo que viene y se sienta en el parque que hay en el otro aledaño, al lado del anfiteatro, pegando al anfiteatro, y que la gente pueda sentar a tomarse un bocadillo o a tomar el fresco. Entonces, hombre, un poquito de por favor. Y estas cosas hay que denunciarlas. Y ya termino por hoy. Hay muchas más cosas, pero termino por hoy. El cuartel de la Guardia Civil nuevo, el local, el de la Argentina. El de la Argentina, ahí está, parece ser que terminado y muerto de risa. Desde este pasado verano. Se ha puesto de moda ahora meterse con la Guardia Civil y con la policía y pegarle palizas si es posible. Yo desde aquí mi solidaridad con la Guardia Civil y con la policía, porque soy amigo de la ley y del orden, y entre los delincuentes y la policía y la Guardia Civil me quedo con la policía y con la Guardia Civil. Lo tengo muy claro. Es que ya hay hasta pintadas en las paredes del nuevo cuartel de la Guardia Civil, ya hay pintadas. Entonces, a quien corresponda, pero yo creo que Alcaldía debe preocuparse, y estoy seguro de que se está preocupando, pero que nos diga qué gestiones se están haciendo, qué sucede para que la Guardia Civil, el destacamento de Mérida, lo que es toda la vida el cuartel de la Guardia Civil de Mérida, se retire, se quite de la Academia de la Policía de Tráfico y esté en un sitio, en un núcleo urbano, en este caso, como era ese antiguo cuartel de la Policía Nacional, que ahora ya se ha reconvertido, pone hasta Guardia Civil, si es que nada más que creo que tienen que entrar. ¿Qué está sucediendo? Porque si algo es necesario es que la Guardia Civil esté con plena vigencia en Mérida. He dicho, me gustaría decir más, pero que no es poco lo que has dicho, Domingo. Antonio, rápidamente. Bueno, yo, por supuesto, con relación a la solidaridad con la Guardia Civil, sin ninguna género de duda, mi afecto a ese cuerpo, que lo tenía
Cuando me crié de chico en casa de mi abuelo Leopoldo, al final de Cánova, mis amigos de la Guardia Civil entraban en mi casa y yo en el cuartel, pero totalmente, vamos, de hecho, la Academia de la Guardia Civil es una de las cuestiones con las que más me sentí identificado en la lucha solapada por esa dotación que tiene Mérida, excepcional. Ahí había que tomar decisiones y yo conozco un alcalde que las tomó. Que, por cierto, Acedo luego, como se inauguró unos meses después de irme yo de la alcaldía, se la adjudicó. Pero, en fin, eso, otras desvergüenzas también, desde el punto de vista político, ha hecho también. Pero yo luché por ese tema y ahí está. Igual que luché, ahora que se habla tanto de industrialización, desde las instancias institucionales, pues, hombre, aquí hay una empresa. A mí me tocó un desmantelamiento industrial, es cierto, de las circunstancias globales, con Sagunto, con tal, todo. Pero aquí hay una empresa importante que tiene una plantilla estable de 90 trabajadores, Mivisa, que hace 500 millones de latas al lado de Abrefacii de todo, de bebidas, de todo, que tiene 90 puestos fijos. Y en verano trabajan 170 o 200 trabajadores, en campaña, unos meses. Pero fijos tiene 90. Mivisa, Vivancos, en la Gran Torremolinos. Compraron 8 hectáreas y yo le posibilitamos que se pudiera instalar ahí. No le pusimos nada más, pagaron su licencia y ya está. Le favorecimos, quería irse a otro sitio y vino aquí a Mérida. Y ahí está. Vamos a empezar a echarnos flores también los que tenemos y sentimos a esta ciudad en el alma y hemos trabajado por esta ciudad. Y en otro orden de cosas, que quede claro, porque muchas veces decimos, bueno, porque aquí viene que una gran empresa. ¿Y qué ponen? ¿Qué ponen los de Dubái? ¿Qué ponen? Vamos a hablar seriamente. Yo sí lo que puso la familia Vivanco, un suelo, y nosotros le propiciáramos que se instalara ahí. 90 trabajadores fijos, 500 millones de latas al año, 170, 200 trabajadores en campaña. Que quede claro. Los senadores de la Puerta de la Villa... ¡Ay, qué grande! Qué buen título. Mis senadores de la Puerta de la Villa, mis mariachis, como decía Luis Ramón, dicho cariñosamente, a los senadores, siguen demandando que no hay periódicos en los centros. No, parece ser que es un tema provisional, pero quede claro. La sociedad civil, los jubilados, que son un factor importante, que movilizan la calle y bien que asustan al poder en algunos momentos, tienen unos derechos. No son individualidades caducas ni colectivos caducos, están ahí y tienen opinión bastante buena. Tienen su foro en la Puerta de la Villa. Por cierto. Yo le hemos bautizado en esta tertulia como los senadores de la Puerta de la Villa. Pues mientras no haya periódico, todo va a ser el tema. Por cierto, hablando de periódicos, fijaros muy rápidamente, como homenaje. En el Hotel Velada, en la cafetería, hay que decirlo porque es que es curiosísimo y brillantísimo. Invito a que vaya la gente a tomar café porque se va a encontrar con algo que existía pero que ya no existe. Y por eso debe mantenerse. El periódico, concretamente el Diario Hoy, con esa madera, con ese trozo de madera encarpetado, el periódico, para que no se lo lleven, que era lo típico y era lo que ocurría antes en los bares y cafeterías. Una barra de metro, enganchado el periódico y tú lees tu periódico de la casa, en este caso de la cafetería del Hotel Velada, y vas pasando, pues lo lees tranquilamente. A quien corresponda, sigo insistiendo en que Mérida demanda por su situación geográfica 2 autovías, una interrelación con Lisboa, con los puertos, con Algeciras, cuando se arregle, que va a ser pronto, espero, en orden a las promesas que se han hecho al respecto, aunque sea con ferrocarril convencional, Algeciras, Sevilla y Valencia, y Sines. Pero Sines no es nuestro puerto, es un puerto más. Pero demando una industria directa o subsidiaria de automóviles en Mérida. Bien, de equipamientos, igual que hay, la FASA tiene en Valladolid y tiene en Palencia. La Citroën, el grupo Citroën Peugeot, tiene en Vigo. El grupo Volkswagen lo tiene en Pamplona. En Almusafes, Valencia, está la Ford. En Barcelona la de Dios. Bueno, pues yo demando que Mérida pedimos industria de automóvil, porque en el sur no hay ninguna. Mérida, mejor enclave, mejor punto que Mérida ninguna. Y por último, Mérida, el lunes que viene, si Dios quiere, celebra en la Asamblea el 35 aniversario de la promulgación por las Cortes españolas en marzo, pasaron 35 años. El día 21 de mayo, que es este lunes, Dios mediante, se va a celebrar el 35 aniversario de la constitución de la primera Asamblea de Extremadura. Es decir, el nuevo modelo que sustituyó o implementó
o superó al de Javier de Burgos de 1835, el modelo provincial, el modelo canovista, el modelo tal, no era canovista, Canova fue después, el modelo centralista, ha sido sustituido por el modelo autonómico, que va a estar ahí para siempre. Para siempre. Pues el modelo autonómico, que forma 15 y 17 comunidades autónomas, tiene en Mérida, sobre un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados y 1.100.000 habitantes, su capital. Y es consustancial con la capital, como en cualquier otra, que la universidad sea un factor poderoso. Sevilla tiene una universidad muy poderosa y antigua, la Universidad Hispalense, pero Huelva, que está casi a la distancia desde Cáceres, con Mérida, tiene universidad propia. Y Toledo, que está a un tiro de piedra de Madrid, tiene universidad propia. Mérida parece, a mí me da la opinión de Santiago, que cuando es capital. Santiago, por supuesto. Santiago ya es un mundo. Pero a mí me da la sensación de que cuando se integró la Politécnica de Mérida, que era una universidad de rango privado que iba muy bien, parece que da la sensación, a toro pasado, que se integró para cortarle las alas. Lo digo abiertamente al pueblo de Mérida, que incida en este tema, que no todo no va a ser fiesta. ¿Puede repetirlo? Es que se integró la universidad. Sí, claro, Mérida es un campus, pero cuando se integró la Politécnica, que creamos siguiendo el modelo de Mataró, que yo copié de Manolo Mas, el antiguo alcalde de Mataró, la Politécnica tenía una enorme capacidad de vuelo. En el año 97, 98, 99 se integró. Correcto. Se integró. Pues desde entonces está prácticamente paralizada. O sea, que ha sido para aletargarnos. Yo creo que ha sido para meterla en pies de japonesa, en zapatos chicos. Estoy convencido y exijo, no sé, yo digo que además Mérida tiene todo el derecho a ir al Tribunal Constitucional a exigir ese servicio, porque si no, Mérida es una ciudad de 8 a 3, una ciudad administrativa, una city de 8 a 3. A las 3 se queda vacía, al amparo de sus aborígenes, sus nativos, de hacer lo que nos dé la gana a nosotros con los perros o con las amotos. En consecuencia, Mérida necesita un tutelaje en orden a su papel capitalino. Necesita la delegación del gobierno, el tercio de la Guardia Civil, pero sobre todo la universidad. Hombre, sobre el marco incomparable, el mejor recinto escénico de Europa, más antiguo de Europa, Pues, alcalde, resulta que, a pesar de eso, la escuela de teatro se ha ido a Cáceres. ¿sabes, alcalde? Tremendo. Antonio Alcalde, ¿sabes que la Escuela de Arte Dramático se quiere ir a Cáceres? La Escuela de Arte Dramático ya está en Cáceres. El grado de periodismo, en el lugar donde se asienta el 90% de las noticias, estando aquí todas las agencias, EFE, Reuters, Europa Press, etcétera, etcétera, se ha ido a Badajoz, a pesar de lo que propusimos nosotros. Es decir, la Facultad de Bellas Artes, el grado de Bellas Artes, sigue ahí. Entonces convendrás conmigo que el Tribunal Superior de Justicia debiera estar en Mérida. Evidentemente. La audiencia territorial la perdimos de la mano de un personaje que fue bueno en unos asuntos y abyecto con Mérida en otros. Mérida, Pedro Rodríguez Campomanes, al que le regaló la heredad de Campomanes y el Borbollón Carlos III, su rey, que fue ministro, Campomanes, dijo: defenderé siempre a Mérida. Claro que la defendió. Al año siguiente la audiencia territorial a Cáceres. Sí, Campomanes. Pero quiero decir, yo no quiero hablar ya de esas historias, que es historia pasada. Antonio, universidad, no solo periodismo. Universidad, movilización en Mérida. Antonio, no solo periodismo, la Facultad de Comunicación Audiovisual está allí en Badajoz. Curiosamente, el primer centro productor audiovisual es Mérida. Claro. Por ser capital. El primer centro de producción audiovisual. Y una serie de carreras relacionadas sobre todo con la parte de letras, con el sector de letras, de humanidades, que debieran estar centradas en Mérida. Pero en términos generales yo subrayo lo que ha dicho Antonio, la necesidad de que en Mérida haya una universidad que, con una serie de diplomaturas, de licenciaturas, de carreras, que beneficiarían a un sector muy importante de localidades que están en el entorno de Mérida y que evitarían unos gastos importantes a muchas familias, su traslado a Cáceres, su traslado a Badajoz. Y otra cuestión importante, que hay algunas personas que han comentado el tema y que me han dicho que lo hiciera expresamente aquí, la reivindicación de una casa de la mujer en Mérida, que hay en Cáceres,
y los hay en Badajoz. Sin embargo, aquí en Mérida, también por la zona geográfica a la que afecta, pues sería muy interesante y que prestaría unos servicios importantes a las diferentes localidades en donde, bueno, hay una serie de cuestiones relacionadas con los problemas de carácter feminista, ¿no? Indudablemente, es que Mérida está en la equidistancia de los principales núcleos de población de Extremadura, en un radio de 50, 60 kilómetros. Está Badajoz, Cáceres, Don Benito, Villanueva, Almendralejo, Zafra, prácticamente el 80% de los núcleos urbanos de la ciudad, ¿no? Importante, ¿eh? Efectivamente. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Este martes ha sido el primer día, este martes pasado, en el que la Basílica de Santa Eulalia se ha abierto al visitante para complementar la que se hace a su cripta, tras el acuerdo alcanzado entre el consorcio y la Iglesia. De martes a sábado el horario de visita será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7:30 de la tarde. Los domingos y lunes solo se abrirá media hora antes de los cultos. La primera visitante que ha entrado en la Basílica tras este acuerdo ha sido una turista alemana, por cierto. Juan Cascos, el párroco de Santa Eulalia, ve con interés la potenciación del turismo religioso porque dice no hay que olvidar que, según los expertos, en Mérida se encuentran los orígenes del cristianismo en España. Y es un factor que está creciendo, el del turismo religioso en nuestro país. Bueno, solo hay que ver lo que se beneficia a Santiago de las peregrinaciones, ¿no? Económica, digo, y culturalmente. Antonio. Esa fibra no me la toques, porque esa fibra a mí me salta, claro. Es cierto, sí, el Santiago y Cierra España. Américo Castro decía que defendía mucho a Prisciliano y decía que en la tumba del santo patrón en Santiago, en Iria Flavia, en Finisterre, cerca de Finisterre, había el esqueleto de una niña. No quiero decir que sea Santa Eulalia, pero es cierto también que una serie de reliquias de Santiago, cuando Abderramán apretaba a las puertas de Mérida, salieron unos frailes en barco por el Guadiana, por la orilla derecha del Guadiana o en barcaza, tal, poco a poco, y se fueron hasta Olisipo, a Lisboa, remontaron la costa y llevaron las reliquias de la iglesia de Santa María de Jerusalén a Santiago. Es decir, que es muy probable que todo el arranque sea Mérida, porque Santiago no era nada. El gran elemento referencial del cristianismo está en Mérida, es evidente, como hecho histórico, como la primera tumba judía, la primera referencia epigráfica, funeraria, perdón, que es en Mérida, porque después de la toma de Jerusalén por Tito hay un éxodo tremendo de judíos hacia una tierra que le dicen, ustedes se van de aquí, le dicen los romanos, ustedes se van de aquí. La diáspora famosa. Y muchos vienen aquí, que era una provincia recién fundada, muy bien enclavada, muy agrícola, con mucho futuro. Año 62, Mérida se ha fundado menos de un siglo antes, y asentó muchísimos judíos. Aquí había dos sinagogas. Y el osario de los judíos, relataba Moreno de Vargas, que estaba en la loma que va de Pancaliente hacia el río. En fin, quiero decir que Mérida es una ciudad muy referencial. Mérida es la gran ciudad y de hecho, en el siglo IV es la cabeza de la prefectura, de la cabeza de la diócesis de Hispania y del norte de África. Es la capital real de parte del sur de la Galia, del norte de África, la Tigitania, la Tunisia y toda la Hispania. O sea que es que Mérida es muy potente. El problema es que cuando termina ese despropósito del final de la monarquía visigoda, que parece que vamos a ese tema con las diásporas, las autonomías y las descentralizaciones a ultranza, pues ocurrió que aquello se desmembró. Y lo que habían sido caminos de paz se convirtieron en caminos de guerra y aquí no vivió nadie. Y un emeritense se fue a Badajoz y fundó Badajoz. Y ya está. Un siglo, casi un milenio después. Pero bueno, bromas aparte, es cierto que aquí hay un potencial enorme. Hombre, me honra esa historia también porque me tocó de alcalde cuando se acabó Santa Eulalia, de la mano de un gran profesional que es Pedro Mateos. Un gran profesional. A veces una persona incómoda pues tiene su carácter, tiene fuertes ideas propias y supo, como tuvo el Instituto de Roma, Arqueológico de Roma, con una persona de la entidad de Javier Arce, y es un hombre potente, potente. Hizo un buen trabajo en Santa Eulalia, un gran trabajo. Santa Eulalia es una referencia muy importante por todo el origen que pudo... Ya hace 25 años, ¿no?, de la cripta, de las obras de la cripta. 25, 26 años, sí. Pero luego hay un tema ahí que a mí, sinceramente, me preocupa, y yo lo he dicho aquí, aunque sea dicho transversalmente, sin ánimo tampoco de que nadie se moleste, pero hay cuestiones en las que Mérida tiene que tener una potencia, necesariamente. Y a veces da la sensación, es decir, el comisionado que determina que Mérida, a pesar del voto, de la actitud en contra que tenía Mayor Zaragoza y Mérida, fue
en Cartagena de India, Patrimonio de la Humanidad, en 1993. El comisionado, se celebra que era el escocés el 25 aniversario. John Clare, decía: Mérida es la única ciudad del mundo romano en la que todavía se puede ver el funcionamiento de una gran ciudad. Yo lo metí en las galerías de Ramos de Buey y se quedó alucinado, porque claro, había sitios que llevaba con una bota catiusca le llegaba el agua a las rodillas. 4 kilómetros y pico con el ramal a Carija, que venía con caliza, que por eso el alcalde Pedro María Plano tuvo que dinamitar con microcargas de dinamitas, porque había muchos charros de la caliza de Carija en un ramal que tiene una galería. Vamos, cualquier día si queréis vamos a verla, que se pueden ver. Vamos a tomarle la palabra entonces con las cámaras. El comisionado del ICOMOS, el órgano que determinó el informe final antes de que fuera a la UNESCO, era John Clare, un escocés, y dice: Mérida es un yacimiento romano que se puede ver todavía el funcionamiento de una ciudad romana. Y decía: Mérida tiene un elemento importante para desarrollarse, que es el consorcio. Entonces me parece que se llamaba patronato, no me acuerdo. Es un órgano muy interesante. Dice: pero el problema es que no tiene dinero. Y efectivamente, ese es un problema muy grave. Yo he dicho aquí alguna vez, y lo reitero, que Mérida es tan importante que no puede estar compitiendo, Juan Piera, en plan de parroquias con Cáceres, con Medellín. Perdona un momento, te hago un paréntesis, te cuento algo que te va a alegrar. Y es que estando en Mallorca, me han dicho: mira, una de las cuestiones que puedes ir a visitar estos días es Pollensa. Pollensa tiene restos romanos, tiene un teatro romano y todo lo demás. Por cierto, ¿de dónde venís? Digo: mira, nosotros venimos de una población que tiene una tradición en todo esto, que fue centro de Roma en un momento histórico determinado y tal, que es Mérida. Dice: entonces no vayas. Dice: entonces no vayas, dice, porque te vas a desilusionar, dice, y vas a desanimarte, o sea que cambia, por favor. Mira, vete al puerto de Sóller y ves toda esa zona y tal, pero por favor no vayas a Pollensa. Dice, porque te vas a decepcionar y no es comparativamente una cosa con la otra, ni mucho menos. Me lo estaba comentando un experto, historiador, arqueólogo, en fin, una persona que conoce bien toda la cuestión esta, ¿no? Es que claro, si Mérida tiene 2 pilares ahora mismo, mucha gente que está siempre reclamando. Mérida tenía hace 30 años, 25 años, tenía 40.000 habitantes, tiene 60. Es decir, Mérida basado en 2 elementos básicos, fundamentales: la geopolítica, la nueva condición administrativa. No tiene pues una ciudad de otro tipo, aunque si reclamamos industria, vamos a reclamar industrias no contaminantes, industrias que no viertan el río a temperaturas altas, vertidos indeseables. Vamos a procurar a Mérida industrias de transformación, de automóviles de otro tipo, vamos a, porque no hay tantos complejos para no pedirla. Vamos a pedir una sucursal de la FASA, de la Citroën o de la Ford. Vamos a pedir seriamente. No funcionar como industrias de enclave que no quiere nadie. Pero volviendo al hilo, Mérida tiene un potencial inmenso en este tema, junto al tema geopolítico y el tema arqueológico. Yo he dicho sistemáticamente y mantengo, visto el análisis de los últimos 30 años, Mérida tiene que traspasar, incluso le escuché alguna vez a Vara en algunos otros elementos. Mérida, el tema arqueológico tiene que devolverlo al Estado o exigir que las instancias que recibieron una transferencia inviertan en Mérida. Es decir, aquí el Estado hubo que ampliar el Museo de Arte Romano y compró una casa habitada de varias plantas. ¿Cierto o no cierto? Cierto, ¿verdad? Un bloque de vivienda. En la calle Viñero hay un bloque de vivienda habitado, con todo el derecho, nadie pide que se requise, sino que para levantar el supuesto templo de Júpiter. En el foro provincial del Parador, de Holguín, hay que hacer intervenciones con expropiaciones, compras convenidas. La última expropiación grande que se hace aquí es la de Cabo Verde para salvar la cabecera del Circo Romano. Antes, un par de años o 3 años antes, o 4 años, la del foro, el pórtico del foro en la calle Sagasta. Desde la Junta Preautonómica que se inició, con la colaboración del Ayuntamiento, por supuesto, y entre medio se limpiaron todas las murallas. El restaurante Mariano Rivero, la calle del Puente, la casa de los Amores de la Angelita, todo lo que había ahí, todo lo que había alrededor de las murallas, se liberó todo eso. Y antes habían expropiado muchas más cosas. En la Plaza Mérida del Mundo. Claro. Mesón romano claro, se llamaba, ¿no? Claro, mesón. No, bueno. Quiero decir que ahí hay un hecho importante. Mérida no puede perderse en competencia sobre las transferencias de 1986, repartirlas ahora en Medellín y Caparra. No. Esa la generó Mérida.
El juego del capítulo sexto y de las intervenciones directas que había aquí, que incluso he dicho que el Museo Nacional Tarte-Romano nunca tuvo un proyecto de Museo Nacional Tarte-Romano, sino cobertura de unos restos romanos. Fue directamente inversiones en arqueología, con lo cual, eso cuando se hizo la transferencia en el año 86, que en la comisión de transferencia estaba Romo Casilla, era su secretario de la consejería, Manuel Amigo, pues ahí se computaron ese tema. Ese dinero no se gasta en Mérida hoy. El origen de ese montante no se gasta en Mérida. Y entonces, analizando el consorcio, si queréis luego, los 4 millones, eso es un tema muy fuerte. Antonio, yo siendo bastante profano en esta materia y lo que puedo seguir a través de los medios de comunicación, quizás lo que veo es poca intervención por parte de la administración muy poca en la potenciación muy turística poca de todos estos aspectos que en otros sitios pues tienen una relevancia más importante. Me refiero a la Consejería de Cultura, etcétera, etcétera. 400.000 euros paga la Junta. ¿Sabes cuánto tiene el consorcio? Yo creo que... ¿Sabes cuánto aporta al presupuesto? Más del 70-80% las entradas. ¿Sabéis cuántos visitantes ven los monumentos? 400 y pico mil. ¿Sabéis cuánto vale una visita global? 15 euros. Una visita a los dos teatros, anfiteatro, 12. Una visita a un monumento, 8. Ponle una media de 10 o 12 euros, estamos hablando de 4 millones y pico de euros de las visitas. Es decir, el yacimiento arqueológico de Mérida, que antes se financiaba muy fuertemente desde el Ministerio de Cultura, se paga con la entrada. Digo que y los locales no pagan. Que justificar su sistemática con cuestiones, pequeñas noticias como la de Santa Eulalia, que es una gran noticia, pero pequeña en cuanto al compromiso pendiente que hay con Mérida de aflorar espacios arqueológicos. Si no, Mérida no tendrá, no cumplirá su papel, el que le encomendó la UNESCO y el que tiene de ser el gran yacimiento arqueológico. Tanto es así, Juan Piera, pues tú lo sabes, Domingo se lo sabe, que la única declaración que hay en España de conjunto histórico arqueológico, año 1973, orden ministerial decreto con rango de ley, es la de Mérida, conjunto histórico arqueológico. Que quede claro, para evitar la rapiña se hizo ese decreto. Domingo, ¿qué opinión te parece, volviendo al tema del turismo religioso, la reactivación de un elemento más puesta a disposición ya de los visitantes? Hombre, esto tiene su razón de ser en que hay que delimitar en la iglesia de Santa Eulalia lo que es la basílica, la parte de abajo, que es la que lleva al consorcio, la que es de entrada pública, como pueda ser al Teatro Romano, anfiteatro y demás, está en el circuito arqueológico de Mérida. Y después esta ya vamos a llamarle una segunda fase, una fase totalmente distinta, que es la visita a lo que es el templo como tal, donde se celebra el culto católico en la iglesia de Santa Eulalia y además la sede de la patrona de Mérida, Santa Eulalia. Y donde queda el único reliquia, mejor dicho, de Santa Eulalia. Correcto, que es un trozo de la costilla de Santa Eulalia. Efectivamente. Bueno, yo en primer lugar desde aquí tengo que decirlo públicamente que algo ha tenido que ver, bastante en todo esto, un excepcional funcionario municipal que es Juan Antonio Rollán. Algo ha tenido que ver en esto del turismo religioso. Y desde aquí pues, hay que decirlo públicamente. Bueno, en realidad de Juan Antonio Rollán a nivel municipal poco se puede decir en negativo de él, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues que la iglesia como tal esté abierta. Eso y se tenga la posibilidad de que el turista, del mismo modo que va a la basílica, en determinadas horas, que son bastantes horas, y sin que en horas de culto no. Hay un entierro, las misas tienen su horario, pero normalmente las mañanas, las tardes están abiertas y el turista pueda ver la iglesia. Eso beneficia mucho a lo que es el turismo. Beneficia también a la iglesia, beneficia también a la posibilidad de que uno vea parte de la historia de Mérida porque claro, el que va a ver la basílica ve solamente lo que es el suelo, pero no ve la preciosidad de la Basílica de Santa Eulalia del suelo para arriba, ver ese artesonado, esas 3 naves, lo que es el altar, cómo ha quedado, en fin, las columnas de los peristilos que hay, los dos capiteles corintios que hay justo en lo que es el altar. Entonces, todo eso pues, es una maravilla que pueda accederse,
que los turistas no tengan que entrar solamente, o la posibilidad de entrar poco antes de empezar la misa o poco después, sino que esté abierta y la ve y no tenga el turista la sensación de que está molestando. Y el fiel, el católico que va a la iglesia, pues es cierto, tampoco se tenga por qué encontrar al turista de ahí que va a verlo con todo su derecho y con toda su buena ilusión. Es un poco compatibilizar. Y desde aquí yo apunto a que habría otra iglesia que ojalá también entre en esto del turismo religioso para poder acceder a la misma, que es la concatedral Santa María, que yo creo que debe ser el próximo íter, ¿no? para poder visitar, ¿no? Pero a mí me parece muy bien esto, desde luego. ¿Algo más que apuntar, Juan? Estoy también totalmente de acuerdo en este aspecto. Creo que Mérida como clave turística hay que promocionarla, y todos aquellos elementos que de una manera u otra contribuyan a esta promoción, pues hay que potenciarlos y desarrollarlos. Y desde aquí, pues, insistir en lo que estamos comentando, la necesidad de que las administraciones públicas, consejerías, ministerios, etcétera, pues le den la altura que tiene la potencialidad turística de Mérida, ¿no? Y si en esta cuestión se avanza en el turismo religioso, siempre y cuando sea un elemento que contribuya económicamente al desarrollo cultural, y no solamente de Mérida, sino todo aquello que rodea Mérida, pues creo que es importante, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema rápidamente, porque hemos conocido esta semana que el portavoz del Partido Socialista ha dado a conocer que el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados de esta formación ha registrado enmienda a los presupuestos generales del Estado por un importe de 360 millones de euros para intentar recuperar con ellas, dice, lo que a Extremadura realmente le corresponde, después de que el Partido Popular a nivel nacional, de manera ininterrumpida, ha dicho, esté castigando a esta comunidad en inversiones y financiación. Según ha indicado, ese montante de 360 millones de euros es la diferencia entre lo que Extremadura recibía cuando gobernaba el PSOE a nivel nacional, ha apuntado, y lo que la región viene perdiendo, dice, desde que Rajoy gobierna en España. De este modo, González ha avanzado que se trata de enmiendas a los presupuestos generales del Estado fundamentalmente destinados a infraestructuras viarias como carreteras, otras relacionadas con el tren, fundamentalmente el convencional, dice, porque no hay inversiones previstas para el tren convencional en Extremadura, y otras relativas a infraestructuras hidráulicas en mejora y abastecimiento de saneamiento claves para la región. Además, y dentro de esas enmiendas impulsadas por el PSOE, se pide el cumplimiento del acuerdo alcanzado en materia de la deuda histórica con la comunidad, tema pendiente que colea todavía desde hace años atrás. Juan, ¿cómo ves tú estas enmiendas que se han presentado, bueno, y el futuro, si lo tiene, de prosperar? Bueno, bien, yo creo que todo lo que sean enmiendas para el bien de Extremadura, en los presupuestos generales se entiende, pues todo esto es positivo, ¿no? El problema es que esto es un tira y afloja que se viene reproduciendo a lo largo de los años, desde hace ya muchos años, y que de una manera u otra pues estamos viendo que su repercusión en lo que es la comunidad, en lo que es Extremadura, pues es una repercusión que no es muy positiva, porque Extremadura se queda atrás en todos los aspectos, en todos los indicadores que suponen relacionados con el desarrollo económico, y de una manera u otra las reclamaciones que se hacen, tanto cuando gobierna el Partido Popular, que hace el PSOE, como cuando gobierna el PSOE, que hace el Partido Popular, como hemos conocido a lo largo de todos estos años, pues tienen poca influencia. Pero en todo caso, bueno, pues de lo que se trata es de intentar conseguir ciertas inversiones para cuestiones elementales que también se deben promocionar desde la propia comunidad autónoma, ¿no? Porque algunas de ellas están tanto abandonadas en el interior por parte del gobierno regional. Pero en lo que se refiere a enmiendas a los presupuestos generales, bueno, por los conocimientos que tenemos y por lo que podemos saber,
buenas son, ¿no? Domingo, tu opinión sobre las mismas. Bueno, esto a mí lo que me produce es risa por no llorar, ¿no? O sea, este hombre nos quiere tomar el pelo. No tengo el gusto de conocer a Juan Antonio González, portavoz del PSOE extremeño, ¿no? O sea, que nos venga ahora con esta milonga. ¿De quién se quiere reír? Todos sabemos que en la política las malas artes de la mentira forman parte de la realidad. O sea, ser mentiroso o faltar a la verdad, hay que ser un artista para eso, y está siendo un artista. No porque yo esta crítica no va a nivel personal, estamos hablando a nivel político de forma exclusiva. Pero hombre, que no nos intente engañar. Si ha habido una gran movida nacional en la nación española es porque el Partido Popular ha precisado conseguir el voto de los que van a ser golpistas vascos del PNV a cambio de 4.000 millones de euros, aparte del vergonzoso cupo que hay, para obtener 5 o 6 votos de los diputados PNVistas, a cambio, insisto, de más de 4.000 millones de euros. Si resulta que la última adquisición del partido de perfil, del que no se mueve ni para estar escondido, de Mariano Rajoy, ha sido conseguir el voto de una diputada, creo que ha sido canaria, a cambio también de un montón de millones de euros, ¿cómo puede venir ahora el PSOE de Extremadura, cual plañideros, cual llorones, diciendo que han presentado enmiendas? Lo has tenido en la mano. ¿Qué necesidad tienes de permitir que se esquilme a España por parte del Partido Socialista, que ha votado en contra de los presupuestos, en vez de negociar los presupuestos, y entre esas negociaciones estén estos 360 millones, que además a España le hubiese salido más barata que hipotecarse política y económicamente a los separatistas vascos? O sea, ¿a quién quiere engañar el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura? Yo estoy completamente... Claro, esto no se atreve a decirlo Guillermo Fernández Vara, porque Guillermo está para otras cosas, en el sentido de, yo voy a decir esto, me van a coger rápidamente en la mentira. O sea, ¿dónde puede llegar la falsedad de la política? O sea, le has negado el pan y la sal a los presupuestos generales del Estado votando en contra, y ahora quieres enmiendas. Pero a ver, ¿cuántos diputados tiene el Partido Socialista de Cáceres y Badajoz en el Congreso de los Diputados? Cuando menos tiene 4 o 5. Justos los que necesita, o casi los que necesita, para conseguir esos 360 millones de euros. Porque el gobierno de la nación, ¿qué prefiere? ¿Pagar 360 o pagar más de 10 veces más en regalías políticas para conseguir un voto? Entonces, ¿a quién quiere engañar el Partido Socialista? Hombre, que no nos tomen por subnormales, que se cachondeen de nosotros lo que quieran, pero no me haga decirte encima que sí, que llevas razón, porque no la tienes, no la tienes. Y se te ha cogido. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. A ver, hay una situación en estos momentos. sí, tiene 5 diputados. Pues lo justo, fíjate, lo justo que ha necesitado de los vascos. 3 por Badajoz y 2 por Cáceres. Hay una situación en este momento en la que emergencia, urgencia son de primera necesidad en Extremadura. Y no pueden estar en el juego, a veces, de la apariencia de que la clase política realmente es una clase se ha hecho profesional. Y el juego es la alternancia, es el quítate tú, me ponga yo. Es un juego de profesionales, en muchos casos. No voy a decir de trileros, ¿no? Ni de jugadores de ventaja, no, ni mucho menos. Pero ya empieza la gente a cansarse porque, en cierto modo,
lo que se debe priorizar es un imperativo, es imperativo, es imperativo. Es decir, cuando yo hablo, aunque sea anecdóticamente, no anecdóticamente, pueda parecer anecdótico, que Mérida, enclave, con dos autovías cruzándose aquí, una red de ferrocarril lamentablemente medio abandonada, pero que se cruza aquí, un oleoducto que viene de Puerto Llano Almodóvar, un oleoducto que viene de Puerto Llano Almodóvar al Prado, un gran oleoducto que mete paquetes de gasóleos, de lubricantes, de no sé cuántos, de gasolina. Es decir, Talavera, si quiere cargar, tiene que venir aquí y llevarlo a Talavera la Real. Es decir, un oleoducto. Es decir, hay una serie de elementos de logística que perfectamente hacen de Mérida un núcleo muy interesante para ese juego. ¿Por qué no se presenta? Porque claro, hay el miedo a los campanarios, a las ciudades competitivas que compiten entre sí en un mundo rural como este, tan tremendamente, en muchos casos, cainita y caníbal. Pero yo también digo que hace falta, al costo que sea, aunque sea transversalmente, incluso con el planteamiento de forzar en un Parlamento un voto, que se prioricen los elementos que son fundamentales en ese juego. ¿Cuáles son? Hombre, yo he visto últimamente que salen, con todo el derecho, dicho sea de paso, pero eso no es de interés general. La ampliación de la autovía de Moraleja a Castelobranco. Bueno, yo he escuchado una guerra por el enlace Badajoz-Cáceres de autovía. Pero yo tengo que pedir primero Santa Amalia, Ciudad Real. Porque después del conjunto del tramo de autovía compartida por el puente de las autovías cerca del Prado, de la que se hizo aquí, el puente de la autovía, que une el tramo compartido entre la que viene de Lisboa y va a Madrid y la que viene de Sevilla y va también a Madrid o a otro sitio, o arriba, a Gijón. En ese tramo circulan todos los días más de 4.000 camiones. Pero en la carretera de Santa Amalia a Ciudad Real superan los 2.000 y pico. Es decir, es el tramo con más circulación de vehículos pesados. Y es una tragedia esa carretera. Piedrabuena, no sé qué, un desastre. Un desastre. Esa carretera, si fuera autovía entre Santa Amalia y Ciudad Real, ya era autovía a Valencia, Almería, a todos lados. ¿Y qué pasaría? Pues que posiblemente mucha gente del mundo levantino, que tiene mucha iniciativa, a lo mejor se planteaban venirse aquí, tener más relación con los regadíos y con los sistemas de regadío, transformarían, en lugar de cultivos extensivos, herbáceos como el maíz, a lo mejor hacían frutales, hacían otra cuestión. Y entonces podía ser un impulso brutal para el desarrollo de las grandes zonas regables del Guadiana, que están en las zonas Vegas Altas y en las Vegas Bajas. Y que eso es un potencial enorme. Si pudiéramos conectarnos y quitar ese tapón entre Santa Amalia y Ciudad Real y hacer de una vez, aunque sea por vía convencional, el ferrocarril activo a 160, 180 entre Mérida y Puerto Llano, sería porque por Alcázar de San Juan llevaríamos a Valencia, pero no con los ratios que hay ahora. Y desatascáramos de forma emergente este año, ya el mes que viene, el tramo entre Llerena y Usagre Bienvenida, pues que son 50, 60 millones de euros, los de Puerto Llano son 90, 100 millones, 130 millones electrificados, pues eso serían sumandos por encima de otras carreteras. También estará la Badajoz-Granada, o sea, Zafra-Córdoba, o Badajoz-Zafra-Córdoba, de acuerdo. Pero antes está Ciudad Real a Santa Amalia, y está el ferrocarril de Mérida a Puerto Llano, y está el ferrocarril de Mérida a Sevilla. Eso es vital. Y al Vía de la Plata y otras cuestiones. Esas son las demandas, no el juego y las luchas entre parroquias. Elementos de interés global. Y eso no lo veo. Bueno, hablamos ya de otro tema, entramos de lleno, aunque sea brevemente, en el conflicto catalán. Bueno, conflicto como tal, porque aunque todavía no se ha producido, parece que se va a producir, al menos por las declaraciones que el nuevo presidente de la Generalitat ya se ha aventurado a realizar. Apenas 24 horas después de recibir el respaldo necesario en el Parlamento catalán para relevar a Carles Puigdemont, el nuevo presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, ha viajado a Berlín, como todos ustedes saben, para homenajear al presidente legítimo
Así lo ha definido Torra, aprovechando para responder a la decisión del Gobierno y del PSOE de mantener la intervención económica de la Generalitat con el fin de evitar que se destine dinero público a estructuras internacionales que defiendan el separatismo catalán. En la capital alemana, Torra y Puigdemont han escenificado el arranque de un nuevo gobierno para Cataluña que contemplan, al menos de momento, de forma bicéfalo. El presidente y el líder del PSOE ha acordado este martes mantener el control de las finanzas de la Generalitat que desarrolla el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro desde antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Vigilarán, dicen, han subrayado que el presupuesto de la Generalitat se destine al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos y no para el proceso. También Torra ha dicho que todos los consejeros cesados por el 155 que quieran volver tienen todo el derecho a hacerlo, añadiendo que han empezado a hablar con los consejeros y decidirán en las próximas horas. Cabe recordar que 7 consejeros están en prisión preventiva, otro en Bélgica, a la espera de que la justicia belga se pronuncie sobre su extradición, y 2 retirados de la primera fila de la línea política. Analizamos esto y las declaraciones que ha realizado Torras, que le ha recordado también, por cierto, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, sobre una serie de artículos y tuits vertidos por el actual presidente de la Generalitat sobre los españoles. Domingo. Bueno, en la región catalana, pues sigue adelante lo que es ese cóctel conformado por, en este caso ya, por un totalitarista mezcla de nazista y comunista. Hay un poco la mezcla, no sabemos exactamente de qué es. Y desde luego, si cualquiera que no sea golpista y separatista o comunista o de izquierda se le hubiera ocurrido haber lanzado los Twitter y las soflamas que ha realizado en redes sociales, pues desde luego no se le permitiría absolutamente nada. Pero como está apoyado por la izquierda, por los comunistas, además es separatista y tiene tintes de métodos típicamente nazicomunistas, pues desde luego ahí estamos. El golpe de Estado continúa, porque aquí está el mundo al revés. El Estado de las autonomías está haciendo agua. Está haciendo agua porque se ha convertido en que el hecho diferencial catalán y vasco están viendo que no lo tienen, porque el resto de las autonomías pues no tienen las competencias que tiene Cataluña y las provincias vascongadas, la autonomía vasca, pues porque no quieren, no porque no puedan, porque no quieren. Y los separatistas siempre quieren, igual que los carlistas. Es que esto viene del carlismo. Los separatistas, los golpistas, desde luego, siempre van a querer más. Claro, y las manadas mediáticas, las manadas de educación, las manadas sociales, con el uso básico de la intimidación, pues han conseguido y están consiguiendo que en la región catalana, igual que de hecho ocurre en la vasca y se está buscando ya en Baleares y se está buscando en Valencia y se está buscando en otros sitios, se convierta en un auténtico viviendo en el apartheid de la época de Sudáfrica, cuando los negros eran totalmente apartados y totalmente perseguidos y no significaban nada. Ahora mismo en la región catalana, en la autonomía catalana, quien piense en español, quien piense en Constitución española es literalmente perseguido. Y además, aquellos que están señalando a los hijos de los guardias civiles, aquellos que les están señalando como a los judíos en la época nazi, o como señalaban a los blancos en la época comunista por parte de Lenin y de los leninistas y estalinistas, pues son llevados al ostracismo. Aquí ocurre que a los guardias civiles se les puede hacer de todo. Sin embargo, a los jueces se les puede perseguir, se les puede multiplicar. A personas que hayan sido o no consejeros, hayan delinquido y hayan transgredido el Código Penal,
están en prisión preventiva. Y hay que defenderlos. Y hay que defenderlos. Entonces, a quien si un señor de estos le pega una paliza a su mujer, también lo defendemos porque es consejero. ¿Lo defendemos o no lo defendemos si le pega una paliza a la mujer y transgrede el Código Penal en el tema de violencia doméstica, mal llamada de género? Vamos a defenderlo, porque aquí lo importante es defender a un consejero, cumpla o no con el Código Penal. Hombre, ya está bien con las manadas mediáticas, ya está bien de defender lo indefendible. Vamos a defender a los débiles, a los perseguidos. Vamos a defender lo que es la Constitución española. Entonces, la sociedad civil tiene que reaccionar. Y desde luego, la posición del Partido Socialista no deja de ser la posición de Zapatero, ¿eh? El Partido Socialista es políticamente colaborador necesario con lo que está ocurriendo porque no tiene claridad en lo que tiene que decir. Juan, tu opinión sobre esto. Bueno, yo quiero señalar que la justicia europea hoy ha vuelto a poner en ridículo al juez Llarena, ha vuelto a poner en ridículo a la justicia española. Las órdenes de extradición de los consejeros de Bélgica. Exacto. Y una vez más, pues se está demostrando que las actuaciones del sistema judicial español en todo este aspecto es una actuación de carácter político que sigue las indicaciones del Partido Popular, del PSOE, que está metido en este barullo simplemente, al igual que algunos sectores de Podemos y cada vez más, por cálculos electoralistas, con una política nacional españolista al objeto de retener electoralmente y sacar réditos electorales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la actuación mediática a la que se refiere Domingo es todo lo contrario de lo que realmente él ha dicho. La actuación mediática se lleva desde toda la prensa de carácter españolista, El País, El Mundo, El Español, etcétera, 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 en donde una y otra vez se crea un ambiente anticatalán, se crea un ambiente en contra de Cataluña que no tiene mucho sentido, porque lo único que hace es crear un problema más irresoluble y llevar a una situación que difícilmente se puede encontrar el diálogo, ¿no? En definitiva, la actuación que está llevando a cabo ahora lo que se llama el bloque del 155, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que es quien calienta el ambiente, crea un ambiente de inseguridad jurídica en todo lo referente al gobierno catalán, a todas las decisiones que se toman, y que el camino que está llevando es a un camino de represión, de acabar con la libertad de expresión y de crear un ambiente que se traslada también a este país, ¿no? Yo el problema que veo en todo esto es que en caso de que la Generalitat de Cataluña empiece a actuar de la manera en la que se ha planteado, la reacción de Europa ante el hecho de que las autoridades españolas pues vuelvan a recurrir como única solución al problema del castigo, ¿no? A la cárcel, al hecho de que la gente, consejeros, se tengan que ir, o personas importantes relacionadas con la política catalana tengan que salir de España, ¿no? Lo que yo no sé hasta qué punto la Unión Europea va a soportar otro fenómeno como el que ha ocurrido allí, ¿no? Yo creo que la solución hay que encontrarla en la política, hay que dialogar con los dirigentes catalanes, cosa que, según las declaraciones que estamos escuchando, va a ser difícil por parte del gobierno español y por parte de los otros partidos políticos de carácter nacionalista, cada vez más, como es el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, que empieza a enseñar la patita en ese aspecto. Por tanto, no sé el futuro que tiene esto. Lo que sí es cierto que creo que vamos a unas nuevas elecciones en Cataluña, en donde posiblemente haya
una unidad de los independentistas de cara a esas elecciones, porque observan que, tal y como se está poniendo la situación, tienen asegurada cada vez más la mayoría absoluta, porque no nos olvidemos que en Cataluña se vive un conflicto diario que crece y crece entre los catalanes, el sentimiento independentista, con la política que se está haciendo desde España. Antonio Vélez. Yo quiero hablar de este tema con absoluta tranquilidad. Yo sé que soy muy pasional en cuestiones que afectan a la inmediatez, a la cercanía. Podría decir, aunque sea anecdóticamente, que más derecho tiene la independencia de Extremadura, que es una región marginada y tiene 42.000 kilómetros cuadrados y es un potencial de recursos. Seguramente porque estaríamos en la tesitura de Hungría o de Polonia, esta especie de naciones, de estados que han entrado en Europa y que son en muchos casos filonazis, filofascistas. Es decir, yo quiero de este tema hablar con absoluta tranquilidad y es preocupante. No puedo entrar en la consideración de lo que diga un determinado tribunal en Bélgica, porque la justicia es garantista. La justicia debe ser garantista para todos. Pero que es una evidencia de que hay un discurso xenófobo interesado de parte de Puigdemont o de este señor Torra, que ha aterrizado ahora como alumno aventajado de ya veremos cuánto dura y no se come a su padre, pero que a su padre Puigdemont me refiero, porque es un despropósito evidente. Ya no voy a decir otra vez lo que he dicho, que decía Fontana, un gran historiador, que la independencia solo se gana en la guerra. Espero que no tenga que aparecer allí un conflicto armado, pero evidentemente el alocado ejercicio de decir me voy porque me da la gana, es que eso es inaceptable. Igual que es inaceptable que todo el vertido de tuits, de artículos hechos por este señor Quintorra respecto de cuál es su posición xenófoba, tremendamente filonazi, como pudo ser en origen parte de la Liga de Cambó y parte de la gente que representaba a Badía y otros idolatrados estos fascistas de los años 20 y 30 por parte del señor Torra, es inaceptable. Es decir, pensar que Cataluña se puede ir mañana porque le da la gana con un ordenamiento constitucional, eso es absolutamente impensable, al máximo nivel. Y yo me alegro mucho que Pedro Sánchez haya dicho ayer, independientemente de lo que le guste a uno Rajoy y no le guste, que a mí personalmente no me gusta, pero ahora mismo lo que está por encima de cualquier otra problemática es Cataluña. Y ellos además lo están haciendo de forma hábil, desde el punto de vista, arteramente hábil, desde el punto de vista en que hay una situación de crisis, que se está saliendo de ello y por eso quieren acelerar los temas, que tienen una policía con 17.000 miembros que a lo mejor un día nos dan un susto. Bueno, no es la primera vez, ya crearon una especie de policía interna, esta tropa filonazi en los años 30, con sus somatenes articulados como tropas de seguridad armadas, etcétera, etcétera, con una serie de pasajes oscuros, linchadores y criminales muy serios, muy serios. Todos sabemos lo que pasó en aquella época y lo hemos analizado seriamente. Y no es nueva la historia, ya hemos dicho aquí también que una persona tan honorable como Azaña mandó nada menos que a una persona de la excepcional de Altaya de Fernando de los Ríos la primera vez. La segunda vez se sustanció de otra forma, en el barco Uruguay, a 5 kilómetros de Barcelona, presos, Lluís Companys, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que esta especie de, y es verdad lo que ha dicho Domingo, el carlismo está muy omnipresente en ese mundo. Basta leer los apostólicos de Pérez Galdós, leer los pasajes nacionales de Pérez Galdós para saber cuál es el reaccionarismo agrario. Por eso, en plan jocoso, alguna gente como Badea ha dicho Tabarnia, claro, bienvenido al club. Porque yo soy un enamorado de Barcelona, yo he pasado temporadas en Barcelona, tengo mucha familia en Barcelona, por vía política, por vía familiar directa, genética y tal. Y yo creo que lo que se está haciendo por parte de estos señores es una vía muy excluyente, porque no se está contando con la otra mitad que llenó Cataluña durante muchos años y que tiene allí su patria potestad y su arraigo. Entonces, volviendo a la tranquilidad, yo creo que a mí de momento me tranquiliza la posición que tiene Pedro Sánchez. Me preocupa que con todo ese catálogo, ese baúl de desabruptos, de consideraciones, de xenofobia escribida por este señor, hubiera sido presidente en cualquier país civilizado. Y termino. Yo creo que lo de Bélgica no me sorprende porque Bélgica es un totum revolutum y Bélgica es un polvorín. Pero puede llegar un momento, menos mal que Macron va a salvar la situación, creo.
Transversalmente, sí. Te ríes. No, te ríes. me río, Juan, pero mira, la transversalidad está en un territorio y en una sociedad que tiene 34.000 euros de renta per cápita. Vamos a empezar a olvidarnos de procesos revolucionarios. Hay que hablar de procesos reformistas, redistribuidores. Un obrero tiene que ganar dinero, claro, y la gente tiene que estar empleada toda. Pero a lo mejor resulta que con el sistema europeo, que no podemos devaluar, puede ser que haya mucha gente, porque ahí está el Brexit y no pasa nada, y están comprando otra vez casas en Málaga, en Tarifa y en Játiva, los ingleses. No pasa nada. Y puede ser que en un momento determinado digamos, vamos a ver, nosotros, dicho fríamente, voy a decir una butana, pero vamos a suponer un momento y decir, bueno, a nosotros, ¿para qué carajo nos hace falta Europa? ¿Para qué carajo nos hace falta Europa? Tenemos 3.000 kilómetros de costa, tenemos un turismo que tiene 125 millones de PIB, de aportación al PIB, 125.000 millones, el 12% del PIB, emplea a 2,5 millones de personas. Tenemos un sistema agroalimentario que es la de Dios. Comemos de maravilla. Antonio, nos tenemos que ir. Todavía creo más en un ejército conjunto, como decía Javier Solana. Pero, termino, yo no creo que los catalanes que gobiernan Cataluña en nombre de una minoría exigua, o que es el 50%, tengan derecho a montar lo que están montando con una actitud xenófoba, excluyente, instructora al conjunto de la sociedad y malversando los recursos de todos. Malversando. Venga. Yo con una de las cosas con las que estoy de acuerdo, y terminamos rápidamente, y que probablemente habría que empezar a trabajar y a conseguir la movilización esa que tienen los catalanes, a ver si somos capaces, es la independencia de Extremadura. ¿Por qué no? A ver si por favor. Porque, lo dejamos por la semana que viene porque me vais a abrir un nuevo debate. A ver, pero hombre, ¿cómo? ¿por qué los catalanes? Señores, nos tenemos que ir, señores. Nos tenemos que ir. Has abierto hoy un filón temático importante que no nos da tiempo a tratar ahora. Gracias a Domingo Hidalgo, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Paz y bien a todos. Antonio Vélez, hasta Ha la próxima sido un semana. placer discutir con vosotros Y Juan amablemente. Viera, hablaremos la semana que viene de eso que has propuesto. Gracias por estar aquí. A ustedes les agradecemos como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y una próxima edición de La Picota será mañana jueves. Buenas noches, que sean felices.